En Radio Sefarad, la entrevista. Fucsias y verdes van sus complementos, y su traje lleva un traje muy bonito, muy espectacular, de cóctel corto en floreados fucsias, y entonces hemos un poco roto la tendencia del traje con unos complementos verdes y fucsias mezclados. Lleva un velo con motas y un tocado que acompaña ese velo, y que yo creo que va a estar muy muy guapa con su traje y ese tocado. Supongo que en este caso llevará algún tipo de diadema en alhaja, no será ningún tipo de tocado más que una alhaja. Lo han adivinado, esto tiene que ver con la boda real. Queramos o no, tenemos el enlace del príncipe Felipe y Leticia Ortiz en la cabeza. Las cestas de muchas invitadas estarán coronadas por las creaciones de Luna, una diseñadora judía que desde su estudio y las tiendas más exclusivas viste de ilusión las sienes de las más elegantes. Luna es una mujer que pertenece a la comunidad judía de Madrid y en estos días tiene un montón de trabajo. Sí. No sé si más que nunca, pero bueno, cuéntanos por qué. Porque es un hecho histórico muy importante en España, que es la boda del príncipe Felipe, y como es una boda que se va a celebrar de día, pues entre las 800 señoras que van a asistir a la boda, pues muchas llevan sombreros y tocados para adornar sus trajes de boda, nunca mejor dicho. Y esos sombreros y tocados los ha diseñado Luna. Dinos, ¿qué has hecho más? ¿Tocado? ¿Sombrero? ¿Y qué te parece más apropiado también? Bueno, un poco lo que marca el protocolo, digamos, y tal, es como es una boda de día, tendría que ser sombrero, ¿no? Pero hay señoras que han preferido, por el estilo de vestido que llevaban, llevar un tocado grande, pues los tocados pequeños son más de noche. Y sombreros, algunas señoras con sombrero de ala más pequeña y otras con pamelas. Uh-huh. ¿Lo que tú llamas diadema forma parte de lo que se conoce como tocado o es una...? Sí, las diademas son como tocado. Lo que pasa es que el estilo de diademas que he hecho para la boda son un poco teniendo en cuenta la fisonomía de la señora, porque eso es una cosa que me preocupa bastante, ¿no? Que esté guapa con lo que se va a poner y que tenga que ver con su traje y tal. He hecho, las diademas que he hecho son en plan años 20. O sea, encajadas en la frente y bajas por detrás para personas que llevan el pelo muy corto y tal. Y con un material que yo le trabajo, solamente lleva trabajo con la mano, ¿no? Le voy moldeando y voy creando formas. Y he hecho, por ejemplo, una así muy espectacular, un color fucsia, que va a llevar una señora muy joven y muy guapa. Pues estén atentos a la retransmisión televisiva y cuando vean esa diadema dirán, por favor, la ha hecho Luna. Seguro que nos emocionamos. Lo que has comentado es muy generoso, ¿no? Prefieres que la señora o que acuda a tu estudio vaya favorecida que venderle, digamos, sí, el super sombrero, la super pamela. Muchísima variedad de cosas para diferentes estilos, ¿no? Y tengo constantemente que estarme renovando porque el estilo de cara, el estilo de pelo que llevan, hay señoras que llevan el pelo muy corto, no cualquier tipo de tocado queda bien con el pelo muy corto, hay señoras que llevan el pelo largo y entonces hay que adaptar el peinado para el sombrero, y sí, esa es creo que es mi mejor publicidad, ¿no? O sea, es eso, el tema de que una señora se vea guapa, entonces esa es mi mejor carta de presentación, creo. ¿Y las señoras que van a acudir a la boda real del sábado, uh-huh, se han dejado aconsejar o los nervios no se lo permitían? Bueno, las que me han tocado a mí, algunas se han dejado aconsejar y otras han sido más rebeldes. Pero no, bien, es un ten con ten, ¿no? Cuéntanos si hay alguna famosa entre tus Mira, clientas. entre las señoras que van, que les echo yo directamente los sombreros y los tocados porque han venido a mi estudio, más las señoras que sé que van a la boda del príncipe, que les echo las cosas a través de los modistos o alguna tienda de Madrid con la que colaboro, está la señora Pitina Pérez, que es la presidenta, la mujer del presidente del Real Madrid, por ejemplo, que es una de mis primeras clientas de hace muchos años. ¿Y su tocado o su pamela? Lleva pamela.
Lleva Pamela en ¿Es blanca? fucsias, no, en fucsias y verdes van sus complementos, y su traje lleva un traje muy bonito, muy espectacular, de cóctel corto en floreados fucsias, y entonces hemos un poco roto la tendencia del traje con unos complementos verdes y fucsias mezclados. Qué bonito. Ujú. Beatriz de Orleans creo que también se viste. Sí, Beatriz de en tu Orleans, estudio. por supuesto que va vestida de un traje de la casa Dior, y Sí, porque va ella a es la llevar representante en España de la Casa Francesa, ¿verdad? exactamente, y va a llevar un tocado bastante espectacular que lleva, lo que te puedo decir es que lleva un velo con motas y un tocado que acompaña ese velo, y que yo creo que va a estar muy muy guapa con su traje y ese tocado. Seguro que sí. ¿Hay alguna tendencia en este? Mira, tendencias en este momento un poco vendría a ser el tema de ala sobre copa. O sea, la copa y el ala por encima de la copa, ¿no? Es un poco lo que están proponiendo varias de las sombreras. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, porque es un estilo de sombrero que no le queda bien a todo el mundo. Entonces, no es un estilo de sombrero que se lo puedes poner a cualquier persona. Como te contaba antes, lo de la diadema está años 20, ¿no? Hay algunas cosas que son más atrevidas, hay señoras que se atreven y lo pueden soportar, porque lo llevan y le quedan bien, y otras señoras que, bueno, que yo es que miro mucho, yo me inspiro mucho en los años 40 y los años 50, porque creo que, bueno, que ahí Es la estaba época que más te la gusta. esencia de la moda, y que a partir de ahí todo lo que hacemos es un poco copiar aquello, ¿no? Y entonces me gusta jugar con esos materiales que son tules de sedas naturales, y otras cosas de aquella época que, bueno, me gusta mucho rescatar para los diseños que hago, ¿no? ¿Y apuestas por el alfiler para sujetar el tocado a la Pamela, que no pase como le ha pasado a Mary Donaldson, a la princesa de Dinamarca? Seguro que, bueno, es una cosa, parece ser que el viento que hubo no se tuvo en cuenta, y como el sombrero era muy grande por el ala, permitía que vuele y vuele como se vio que volaba. Sí, por lo general es conveniente cogerlo, ¿no? Con un alfiler, o con imperdibles, se les hace unos truquitos al sombrero para que no pasen estas cosas, ¿no? Además que lo deben llevar durante la ceremonia, el banquete, no En se puede quitar, este ¿no? caso de la boda del príncipe, sé que como es la ceremonia y la comida, y la boda acaba luego de la comida, la señora no se debe quitar nada de lo que lleva en la cabeza. Luna, tú como experta, ¿qué crees que va a llevar la reina Sofía el día de la boda de su hijo? Pues la verdad que estamos un poco todos desconcertados. Hombre, yo creo que las infantas van a ir con sombrero, ¿no? Pero no lo sé, la verdad que te soy sincera, no me intriga muchísimo, porque ella ya ha hecho versión mantilla, ya ha hecho versión sombrero para las diferentes bodas de sus hijas, pero en este caso no lo sé, estamos todos muy intrigados. Así como de ver el traje de la novia, queremos ver también por supuesto, cómo va a estar la reina Sofía. Y seguro que te interesa qué lleva Leticia Ortiz en su cabeza el día de su boda, ¿no? Sí, la verdad que no lo sé si llevará, supongo que en este caso llevará algún tipo de diadema en alhaja, no será ningún tipo de tocado más que una alhaja, ¿no? Que también eso es una tendencia en novias, llevar piedras en la cabeza, ¿no? Entonces las novias llevan mucho, las que no son de la realeza llevan o pasadores de piedras, o si no son de oro, por decirlo, una alhaja en bisutería también. Eso se usa mucho para la novia, pero supongo que en este caso no habrá ninguna bisutería. No, seguro que ese problema no lo va a tener. No lo va a tener seguramente. Y también en su cabeza habrá muchísimas ilusiones, como la que nos ha hecho a nosotros, no, y a mí también. que nos hicieras el favor de acercarnos un poquito a la boda real con tus creaciones. Por favor, ha sido un gusto de verdad para mí, también me ha hecho muchísima ilusión. Muchas gracias. No, gracias a ti, corazón. En Radio Sefarad, la entrevista. La gran obra de Singer
es la recuperación literaria, novelística de ese mundo desaparecido de la Europa central y oriental, ¿no? Y es uno, por supuesto, de los grandes autores de nuestro tiempo, uno de los mayores novelistas del siglo XX, con diferencia. El Yiddish vivió en la medida que sirvió a las necesidades de una civilización. Estamos con John Juaristi, catedrático y escritor, exdirector del Instituto Cervantes, en el marco de las jornadas Isaac Bashevis Singer y el mundo Yiddish, celebradas en el Círculo de Bellas Artes. Juaristi recupera la memoria de un mundo perdido para hablarnos con pasión del mundo Yiddish y de su amor por la obra del premio Nobel Bashevis Singer. Nosotros le preguntamos, ¿qué supuso el mundo Yiddish? Bueno, el mundo de la civilización en lengua Yiddish es un mundo que había desaparecido ya cuando yo llegué al mundo, digamos. Efectivamente, ese mundo centroeuropeo había recibido ya, digamos, su golpe mortal definitivo con el nazismo y con la Shoah. Pero era un mundo en crisis desde las revoluciones democráticas contemporáneas. Es decir, las judeolenguas están muy ligadas siempre, digamos, a ese mundo anterior, diríamos, a las emancipaciones políticas. A mí me interesó fundamentalmente a través de la obra de Singer. Como mucha gente de mi generación, digamos, las primeras imágenes de ese mundo ya históricamente perdido nos llegaron a través de la literatura, primero a través de Singer, obviamente, después a través de Roth, a través de Joseph Roth, y de ahí pues entramos en otros autores ya, digamos, anteriores, hasta llegar, digamos, a los primeros cuentistas en Yiddish, pues de la generación de Mendel Seforim y de Shalom Aleichem. Pero obviamente yo no tengo un conocimiento de primera mano de esa civilización en Yiddish, conocido, digamos, a hablantes de Yiddish, pero, digamos, hablantes de Yiddish ya en la emigración, fundamentalmente en América. ¿Cuál es la aportación fundamental que presenta Isaac Bashevis Singer en el panorama de la cultura Yiddish? Isaac Bashevis Singer es un autor que ha tenido más lectores, obviamente, digamos, en inglés que en Yiddish. Es un resistente. Isaac Bashevis Singer siguió ligado, digamos, a esa lengua de su infancia, a Melosh, intentó y consiguió, digamos, escribir en esa lengua en los Estados Unidos, en la emigración, pero efectivamente, digamos, la mayor parte de sus lectores los tuvo en inglés. Incluso ha habido el caso de alguna obra de Singer que se escribió en Yiddish y se publicó ya directamente en inglés, porque obviamente, digamos, la industria editorial es la industria editorial y el público es el público. Claro. Ahora, obviamente, la gran obra de Singer es la recuperación literaria, novelística de ese mundo desaparecido de la Europa central y oriental, ¿no? Y es uno, por supuesto, de los grandes autores de nuestro tiempo, uno de los mayores novelistas del siglo XX, con diferencia. ¿Qué legado nos queda actualmente de la cultura Yiddish? Nos queda un legado riquísimo, nos queda el legado de lo que esa gran civilización agraria, digamos, exactamente los judíos de Centro Europa, digamos, no fueron precisamente campesinos, ¿no? Es decir, nos queda una literatura importante, Nos queda, por supuesto, la historia lingüística del Yiddish, que es apasionante, desde su aparición, digamos, como una judeolengua en Franconia, hasta su difusión por toda la Europa central y oriental. Y nos queda sobre todo un imaginario, es decir, un repertorio de imágenes
de un mundo, de una civilización que desapareció, ¿no? Eso depende del valor que demos al pasado. Yo tiendo, a medida que envejezco, a darle más valor, y creo que efectivamente el mundo, ese mundo sumergido, ese mundo desaparecido, digamos, trágicamente en la historia, digamos, es una de las raíces de Europa, es una de las raíces de la Europa contemporánea, sin duda. ¿Cómo podemos hacer vivo de alguna manera esa cultura actualmente? ¿De qué manera podemos revivirla para que sea también una especie de cultura nuestra, de Occidente? Yo creo que integrándola en nuestra cultura actual. Integrándola quiere decir no reviviéndola, sino integrándola. Yo desconfío bastante de las resurrecciones voluntaristas de lenguas y de culturas. Creo que las lenguas, cuando no tienen una función claramente pragmática o utilitaria, se pierden, y esto es inevitable. Y si mantenerlas vivas como un parque temático y subvencionadas al 100% por el presupuesto público, no creo que es una salida para ninguna lengua. El yiddish, yo creo que los hablantes actuales de yiddish pues siguen hablando, y me parece muy bien que lo hablen, pero creo, digamos, que es una lengua que difícilmente sobrevivirá fuera de los grupos religiosos judíos, que eso sí, son grupos demográficamente crecientes e importantes, fundamentalmente en Estados Unidos. Ahora bien, a pesar de que obviamente el número previsible de los judíos religiosos en Estados Unidos será bastante mayor que el de los judíos laicos o el de los reformistas, sin embargo, digamos, en Estados Unidos la orientación general de la civilización norteamericana está yendo en la línea del English only. Yo digamos que el futuro del yiddish en Estados Unidos es previsiblemente el mismo que el futuro del español en Estados Unidos. Es decir, la integración nacional en una sociedad tan compleja como los Estados Unidos, me temo que no va a dejar espacio, digamos, a lenguas diferentes del inglés, y que las segundas lenguas que aprenderán los americanos como segunda lengua serán segundas lenguas útiles, ¿no? Dentro de esta concepción, digamos, pragmática. Pero bueno, yo en ese sentido, digamos, por las viejas lenguas con las que uno puede tener vinculaciones sentimentales muy fuertes, es mi caso con el vasco, creo que deben ser estudiadas con amor, pero en fin, sobre aquellos elementos de las viejas civilizaciones que han sido triturados, digamos, por la historia, yo creo que debemos tener fundamentalmente una actitud de respeto. Y una actitud de respeto es no intentar darles, digamos, una vida artificial y paródica, en definitiva. El yiddish vivió en la medida que sirvió a las necesidades de una civilización. Cuando esa civilización tuvo otras necesidades, escogió otras lenguas. Me parece que eso es aplicable, digo, no solamente al caso del yiddish, sino al caso de otras judeolenguas, y por supuesto, digamos, al caso de otras lenguas que no han tenido que ver más directamente con la civilización judía. ¿Cómo nos recomienda aproximarnos a la gran obra de Bashevis Singer? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál es su libro preferido? Bueno, mi libro preferido de Singer es La casa de Jean Paul, de Los herederos. O sea, yo creo que esa es la gran saga pero bueno, yo diría que hay muchas formas. Singer es un autor poliédrico, tiene esa vertiente del Singer cuentista, del Singer de los cuentos y de los cuentos fantásticos, de G-Books y de los cuentos de niños, que también es un autor interesante, digamos. Después el Singer de la novela histórica, yo sinceramente creo que es
la parte más nostálgico-mítica, ¿no? En la obra de Singer, novelas como El Rey de los Campos o como Satán Goray, etc. En cualquier caso, yo creo que cada lector tiene que decidir por dónde le interesa entrar, o sea, si por el Espinosa de la calle Market o por novelas que se consideran menores y que me parecen excelentes, ¿no? El tipo de Escoria o Scone o El Penitente, etcétera, que son quizá parte de la obra menor de Singer, pero que son muy estimables, ¿no? Creo que son grandes novelas, ¿no? ¿Cómo considera la recepción de la obra de Singer en España? Yo creo que ha tenido mejores momentos. Tengo la impresión, esto habría que comprobarlo, que hace 10 o 20 años se leía más que ahora. Pero es lógico. Es lógico, entre otras cosas, porque la novela es un género muy ligado al mercado y hay una invasión continua de novedades. Hombre, hay algo sintomático y es que las ediciones de bolsillo, que en su momento se publicaron, pues han desaparecido prácticamente, ¿no? La recuperación de Singer por editoriales como Debate, etcétera, está muy bien, pero había más títulos disponibles de Singer hace 20 años en las librerías que ahora. Mi impresión, ¿no? Me equivoco, pero... En Radio Sefarad, la entrevista. Compartimos la lucha por la libertad religiosa, por la tolerancia, la convivencia. Hay unas conexiones muy fuertes en todo el siglo pasado, defendiendo los mismos principios. Sería bueno establecer una asignatura orientada hacia la convivencia, hacia el pluralismo, hacia la tolerancia unos con otros. La fórmula actual creo que es inconstitucional, porque favorece una religión en detrimento de las demás. Mariano Blázquez es el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, de esos evangélicos, de esos protestantes, a los que nos han unido desde siempre tantas cosas. En el presente compartimos, sobre todo, algunas reivindicaciones. En España somos conocidos como iglesias evangélicas o iglesias protestantes por nuestra conexión con el protestantismo europeo. Hay ciertas precisiones de orden teológico que se podría hacer entre evangélicos y protestantes, pero que en España todos los evangélicos somos protestantes y todos los protestantes evangélicos. Perdóname la broma fácil, no protestáis y os llaman protestantes. Bueno, pues intentamos protestar de algunas cosas que estamos sufriendo, ¿no? Pero en general no protestamos demasiado, tenemos que protestar un poco más. Hacemos un poquito de historia antes de hablar de estas propuestas y estas protestas que queréis elevar. ¿Te parece que nos cuentes, por favor, cuántas congregaciones existen? ¿Cuántos son los evangélicos que viven en España? Pues sí, hay en la actualidad unas 2.200 iglesias o parroquias evangélicas, congregaciones locales, pues diseminadas por toda la geografía española, y 90% pues están integradas en la federación que la representa, con un solo ente y un solo interlocutor ante el Estado. En cuanto al número de personas, es variable. Nosotros hacemos un énfasis grande en lo que es la militancia activa dentro de la confesión religiosa a la que se pertenece, y ahí pues tenemos un número de las personas que asisten con cierta regularidad a la iglesia, miembros activos y personas que se congregan en torno a las 350.000 personas, y a esta cifra hay que añadir pues un número elevado de personas. Estos son en su gran mayoría españoles. Luego hay que añadir un número
elevado de personas que pasan más de 6 meses en España, que pertenecen a la Comunidad Económica Europea, ingleses, alemanes, sobre todo, que esto sube la cifra de estas personas a 800.000 más. Entonces hay pues aproximadamente cerca fácilmente de 1 millón de personas que pueden pertenecer a la órbita del entorno de lo que es simpatía hacia el protestantismo. Y también habría que añadir un fenómeno creciente de inmigración de países suramericanos, donde hay un porcentaje elevado que se identifican también con las iglesias procedentes de la Reforma. Y la etnia gitana también, ¿no? Pues sí, una de las iglesias, la iglesia más importante evangélica que hay en España ahora mismo, por su número de personas y número de congregaciones, es la iglesia que se llama de Filadelfia, que está compuesta su 99,9% por personas de etnia gitana españoles, mantienen sus costumbres gitanas y también su base de fe evangélica. Ahora que os conocemos un poquito mejor, dinos qué puntos de encuentro. ¿Qué tenemos en común judíos y protestantes? Pues además de tener absolutamente lo que nosotros llamamos el mismo Antiguo Testamento, la misma Biblia, nuestra Biblia es traducida de los idiomas originales y nuestra traducción se basa en la Biblia de Ferrara, está grandemente influenciada por la Biblia de Ferrara, y también desde los idiomas originales podemos compartir perfectamente las traducciones que hay al castellano hechas por judíos de la Biblia, porque nos fiamos completamente de esas traducciones, y normalmente en muchas ocasiones judíos han utilizado también el Antiguo Testamento nuestro, la Biblia, para una traducción adecuada de la Biblia. No contiene notas añadidas, etcétera. Entonces, y es desde luego desde los originales. También compartimos la lucha por la libertad religiosa, por la tolerancia, la convivencia. Hay unas conexiones muy fuertes en todo el siglo pasado, defendiendo los mismos principios para que en España se avance hacia todas estas materias, y unas excelentes relaciones ahora mismo pues con diferentes responsables de las comunidades judías, que nos honramos en seguir manteniendo en aras precisamente a estos intereses comunes y a que en España hay una libertad religiosa cada vez más real y efectiva. Protestantes y judíos siempre han estado en la vanguardia de la libertad de creencia y de pensamiento, ¿no? Pues sí, la verdad es que sobre todo en España hemos tenido que impulsar esto y hemos tenido que defenderlo y pagar a veces las consecuencias de que es necesario defender esta libertad de pensamiento. Uno de los principios del protestantismo es el libre examen de las Escrituras. En otras materias hemos defendido el libre pensamiento, la libertad de cultos para unos y para otros, y hemos sufrido penalidades muy parecidas. Pastores protestantes y rabinos también han sufrido pues las mismas situaciones, cárceles, oprobios, dificultades para casarse, que no se les reconocía el matrimonio, que se les quería obligar a casarse por la Iglesia Católica, etcétera. Y para descansar en paz, ¿no? Creo que hay. Pues sí. Algunos en nuestros cementerios pues hay no se permitía a nadie que fuera judío, que fuera protestante, que fuera ateo, que muriera en pecado mortal, pues ser enterrado en lugar santo católico, y entonces pues querían hacerlos fuera. Entonces por medio de los países de tradición protestante se empezaron a crear algunos cementerios en torno a la embajada británica o alemana, que eran cementerios protestantes, y ahí hay enterrados muchos judíos. También lo hay, por ejemplo, en el cementerio civil de Madrid, donde están unas tumbas al lado de la otra, judíos y protestantes, en muchas ocasiones. Resucitemos los viejos temas de debate y de controversia con el Estado, de las minorías religiosas, y si te parece vamos a comentar un poquito qué pensáis los protestantes de la ley de enseñanza religiosa. Bueno, pensamos que necesita una reforma. Desde luego nosotros no creemos que la religión tenga que ser una materia evaluable. Los padres tienen que elegir la religión que quieran para sus hijos, puede ser en las escuelas o fuera de ellas, pero no creemos que tenga que ser evaluable. El sistema no es satisfactorio ni es pacífico. Nosotros, en realidad, con independencia de la solución que se dé, lo que abogamos es porque todos los niños españoles tengan la oportunidad de conocer lo que es un protestante, lo que es un judío, lo que es un musulmán, lo que es un católico.
y conocerlo no desde un punto de vista de adoctrinamiento religioso, sino saber que están aquí, que son españoles, que son como nosotros, que no son nada que temer y que puedan escuchar, tengan la oportunidad de escuchar algún día qué es lo que piensan de determinadas cuestiones. Sería bueno establecer una asignatura orientada hacia la convivencia, hacia el pluralismo, hacia la tolerancia unos con otros, y creemos que eso puede estar en el sistema educativo, no como adoctrinamiento. Aquellos colegios que sean confesionales pueden y deben seguir esa línea, y además para eso están las sinagogas, las escuelas, las mezquitas, pero en todos los libros de texto debería haber algún módulo que orientara la convivencia y fomentara los valores, los derechos humanos que están en el judaísmo, que están en el cristianismo también, y que deben ser conocidos y valorados por toda la sociedad española para favorecer la paz, la tolerancia y la convivencia. ¿Ya has hecho tu declaración de la renta? Pues no, todavía no. ¿Y qué va a pasar con la famosa crucecita? Pues que no puedo ponerla, no tengo una opción que es la que más me gustaría. Desde luego, yo siempre pongo que se dedique a otros fines de interés social, pero no puedo poner que se dedique a sostenimiento de la Iglesia evangélica o de las iglesias que no sean la católica en general. Entonces esa opción solo tiene derecho la Iglesia católica de ponerla, lo cual la fórmula actual creo que es inconstitucional, porque favorece una religión en detrimento de las demás, y curiosamente aquella que más tiene es la que más se favorece, y eso es otra lesión a la igualdad que propugna nuestra Constitución. ¿Y contra la que estáis luchando conjuntamente? Pues sí, intentamos hablar las minorías religiosas para buscar una fórmula que sea satisfactoria para todos, o pueden ser también diversas fórmulas, pero que sea igualitaria y que permita que los ciudadanos puedan de alguna forma o de otra destinar una parte de sus impuestos a las confesiones religiosas que cumplen una función social, que propugnan la Declaración Universal de Derechos Humanos y que propugnan la paz y la convivencia. Si no, no deberían tener ese derecho. Pero yo entiendo que tanto las comunidades judías como las nuestras, eso lo estamos defendiendo, y no estaría mal que al hablar de control o no sé qué, que no nos gusta esa palabra, nosotros controlamos esas situaciones y nunca hemos sido acusados de la violencia, pero que eso se tenga en cuenta a la hora de hablar sobre las confesiones religiosas, y también de que el Estado ayude a alguien, debe ayudar a aquellos que promueven la paz y la convivencia. Y que son confesiones religiosas minoritarias, pero no por ello menos importantes. Efectivamente. En esta cuestión de conciencia no se trata de mayorías o de minorías, se trata de algo que tiene que ver con la dignidad del ser humano, y una parte de la dignidad del ser humano es su trascendencia, su deseo de trascendencia. Aquel que lo tiene, eso debe ser respetado como un valor fundamental. Nuestra Constitución así lo declara. Hace falta que en la práctica se dicten normas y se favorezca una situación para que esos ejercicios de la libertad sean reales y efectivos. Estas buenas relaciones entre judíos y protestantes os están trayendo últimamente algún que otro problema, ¿no? Pues en alguna ocasión sí nos ha venido, porque en la sede nuestra pues tenemos ahí unos carteles que sobre Tierra Santa, sobre Israel, para conocerlo, que para nosotros es muy importante visitar esos lugares, y pues algunos se creen que somos judíos y nos han atentado pues en 5 o 6 ocasiones contra pues la fachada de nuestras oficinas, y nos ponen ahí perros judíos y nazis y Israel, Estado genocida, nos queman los timbres, ponen cosas de ese tipo que la verdad es que son muy lamentables, no simplemente porque no seamos judíos, sino porque precisamente es un atentado pues contra los judíos, y no pensamos que sea correcto en favor de nadie. Estos seguramente no han asistido a ningún viaje de la Concordia. Desde luego que no. Esperemos que ahora en esta nueva etapa podamos recuperar los viajes de la Concordia, que serán unos viajes muy bonitos, que cogíamos 10 niños judíos, 10 protestantes, 10 musulmanes y 10 católicos, los poníamos en un autobús para visitar diferentes lugares de las distintas confesiones religiosas, pues la sinagoga en Madrid, un colegio judío, también han visitado otro evangélico, la mezquita, y luego iban a Sevilla. La idea del viaje no es decir que somos todos absolutamente iguales, sino que somos todos diferentes, pero tenemos una dignidad común, debemos respetarnos y debemos convivir. Si los chicos ven que pueden jugar al fútbol, católicos, protestantes, judíos, todos allí, y nos puede gustar los mismos equipos o las mismas cosas, podemos salir un día juntos,
con toda normalidad. Sin duda eso es un antídoto contra la violencia, contra la xenofobia, y al mismo tiempo se respeta la identidad y las prescripciones de cada uno. Espero que ese tipo de proyectos puedan continuar, porque son los que van a combatir esa esencia que nos está haciendo tanto daño en nuestro país ahora, de violencia y de segregación del diferente. Esperemos que sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Sefarad. Gracias a vosotros. En Radio Sefarad, la entrevista. La Melilla de mi infancia era una ciudad como yo la veía entonces, era una ciudad paradisíaca. La convivencia pues existe, pero con muchos matices, es difícil, es compleja, están ahí presentes los conflictos de nuestro tiempo. Y me identifico con una cultura judía, pero con la mejor tradición de la cultura judía, abierta a todo, ¿no? O sea, una cultura judía que a lo largo de la historia ha demostrado estar en la vanguardia de los pensamientos tanto del mundo del cine, del teatro, de la literatura, de las ideologías, del pensamiento político, etcétera. Moisés Salama Benarroch es el realizador del premiado documental Melillenses y un ciudadano judío de esa ciudad española y fronteriza que fue siempre en el pasado un ejemplo de convivencia entre culturas, etnias y religiones. Con Salama Benarroch hablamos de su arte, de un cine que pone imágenes al conflictivo presente de su Melilla. En 2003 estrenas Melillenses, un documental de 76 minutos. ¿Qué recorrido ha hecho y por qué surgió? Bueno, Melillenses surgió porque soy un hombre vinculado al cine desde hace mucho tiempo, aunque nunca había cometido la responsabilidad de la dirección de un proyecto, como en este caso, pero soy de Melilla también, mi familia es de Melilla, aunque vivo en Granada, y sigo yendo a Melilla todavía. Y bueno, para mí era un poco como un reto personal el contar esa ciudad tan desconocida para la gente en la península, una ciudad que por otra parte la he visto yo cambiar a lo largo de los últimos 20 años de una manera total, y que estaba asumiendo un poco los retos, digamos, de más actuales y más desconocidos por todos, como son la convivencia, como son el reto de ser la frontera de Europa, el tema de la inmigración y tantas cosas, ¿no? ¿Cómo recuerdas la Melilla de tu infancia? La Melilla de mi infancia era una ciudad como yo la veía entonces, era una ciudad paradisíaca, era una ciudad con ribetes de aires coloniales, era una ciudad tranquila, con un clima tan estupendo como el que tiene ahora, con unas playas magníficas, una ciudad en la que, bueno, pues que la potencia que era España, aquello lo dominaba de una manera absoluta, es decir, no. Y yo lo recuerdo porque además yo era de una familia acomodada, pues eso, con los privilegios que viven la gente que tiene una situación acomodada en ese tipo de situaciones, ¿no? Y una ciudad de convivencia, ¿verdad, Moisés? De convivencia de religiones y de culturas. Sí, pero eso es un problema que digo se ha ido dando con el tiempo. En aquel entonces era como te digo, una situación distinta, porque la población musulmana entonces, pues por ejemplo, no estaba reconocida, era una población residual que no tenía derechos, etcétera. Es justamente en los años 80 cuando la población musulmana accede a los derechos de nacionalidad, cuando ese, digamos, tema de la convivencia se plantea con más virulencia o con más relevancia, digamos, ¿no? Aparte está el tema de la comunidad judía que ha vivido ahí desde hace muchísimos años, que ha tenido también una importancia histórica y en la comunidad de Melilla en general, y que también, digamos, hace ese mosaico, digamos, de culturas que tiene Melilla como ninguna otra ciudad española, ¿no? La representación judía en Melilla, ¿cómo la definirías en este momento que estamos viviendo?
¿Está integrada en la ciudad? ¿Sigue siendo una minoría, digamos, importante? Es una minoría que ha ido a menos, porque como en otros sitios ha ido emigrando a Israel o a Latinoamérica, etcétera. La comunidad judía en Melilla estará en torno a unas 1.000 personas, cuando yo creo que llegó a tener 4 o 5.000 personas. Sin embargo, sigue siendo una comunidad importante por su implicación comercial en la ciudad, por su implicación histórica a lo largo de toda la historia en la ciudad, y sigue teniendo bastante importancia. El catalogarla es difícil, o sea, como en todas las comunidades, pues hay judíos de toda clase y condición, de ideas, etcétera, ¿no? Es una comunidad quizá que le pasa como a todo en Melilla, como le pasa a todas las comunidades. Son comunidades un poco cerradas en sí mismas, por las características de la ciudad, que es una ciudad lejana de su entorno natural, que es Europa, porque hay que coger un avión o un barco y psicológicamente se está lejos, y por otra parte, bueno, pues eso, se vive como muy encerrado, muy poca ósmosis con el exterior, ¿no? ¿Tú te sientes ciudadano de una ciudad fronteriza? Yo digo que yo soy nacido en Melilla, pero los que somos nacidos en Melilla, algunos por lo menos como yo, nos invita a eso más a ser ciudadanos de todas partes, porque Melilla, por lo menos a mí no me ha dado, yo tengo un cariño total y absoluto a Melilla, pero no me siento, o sea, Melilla no favorece, a algunos quizá, pero a mí no, ese sentimiento de arraigo absoluto a una tierra, tal y cual. Yo me siento español y me siento ciudadano un poquito de todas partes, ¿sabes? ¿Qué querías conseguir con tu documental Melillenses? Pues yo quería contar una mirada personal sobre la ciudad que se aleja bastante de la que cuenta, digamos, el discurso oficial de las autoridades o la mirada superficial que tiene cualquier peninsular que ha visto Melilla alguna vez en la tele, o que confunde Melilla y Ceuta por la mili de antiguamente, ¿no? Entonces Melilla es una ciudad muy compleja en la que, como te digo, ahora mismo en un panorama de 12 kilómetros cuadrados conviven todas estas comunidades, hay el problema de la presión de la inmigración, de los menores, y la convivencia pues existe, pero con muchos matices, es difícil, es compleja, están ahí presentes los conflictos de nuestro tiempo, ¿no? Como son el reto de entenderse con los musulmanes. Dentro de la comunidad musulmana hay focos fundamentalistas, porque los hay, etcétera. O sea, quiero decir, y todo eso está como un poco oculto. En el discurso oficial de la ciudad es la armonía, la ciudad de las 4 culturas, la convivencia, como si aquello fuera una cosa idílica. Entonces, yo qué sé, imágenes que hay en el documental de lo que es la presión fronteriza todos los días, por donde pasan 20 o 30.000 personas, del tema de los inmigrantes, del tema de eso. Que todos estos problemas que estamos hablando están puestos a través de una serie de personajes, pues creo que con sencillez, pero al mismo tiempo con toda la pluralidad de lo que es la realidad, ¿no? Los protagonistas del documental, algunos supongo se llaman Hassan, Ali, Yonaida y el propio Kuli. ¿Son todos árabes? No, hay Kuli, por ejemplo, es un personaje, digamos, un poco eje, y es un personaje digamos, cristiano, melillense de toda la vida, que es un poco el que va recorriendo un poco porque el esquema del documental es una persona de fuera, de la península, que viene como a hacer un reportaje de la ciudad, como tantos que hagan allí, y en este caso Kuli le sirve como de guía, ¿no? Un nativo de la ciudad que le sirve de guía, y es el que le va, digamos, conduciendo por los distintos problemas, barrios y sectores de la ciudad. Y a través de ahí van apareciendo estos otros personajes que tú citas. Ali, por ejemplo, es un inmigrante argelino. Yonaida sí representa un poco el tema de la comunidad musulmana, pero a través de una mujer laica, progresista, que se distancia mucho de los discursos, digamos, de fundamentalistas, ¿no? Sí, y de otras cosas, ¿no? Y luego pues están otras voces presentes. Por ejemplo, el tema judío yo no lo toqué demasiado porque tampoco me parecía relevante dentro de la mirada que yo estaba haciendo de la ciudad, pero vamos, sí habla ahí Simón Benguigui, que es una persona que yo la conozco mucho, que es director de un museo en la ciudad, que también es un hombre, quizá a mí me han dicho que peco un poco de haber puesto personajes muy positivos dentro de mis posiciones ideológicas, ¿no? En el sentido de que todos hablan de entendimiento y por dónde deben ir los cauces para el diálogo, para la convivencia, etcétera, ¿no? Como unos presupuestos quizá un poco progresistas, etcétera. Me explico, ¿no? Uh-huh. Moisés, ¿tu condición de judío cómo se refleja en tu labor como realizador? Yo me siento judío en tanto que me identifico con una cultura judía, pero con la mejor tradición de la cultura judía abierta a todo, ¿no? O sea, una cultura judía que a lo largo de la historia ha demostrado
están en la vanguardia de los pensamientos tanto del mundo del cine, del teatro, de la literatura, de las ideologías, del pensamiento político, etcétera. Y me interesa menos, desde luego, la definición de judío en cuanto a una identificación con, digamos, muy severa con los temas religiosos, ¿no? Y en ese sentido me siento muy libre para opinar y para hacer como cualquier otro ciudadano, sencillamente muy orgulloso de la cultura judía y de mi familia, etcétera, ¿no? ¿Qué proyectos estás desarrollando ahora? Pues ahora tengo en un par de proyectos, uno precisamente es más personal, pero quiero que también luego pueda hacer algo más que un proyecto personal doméstico, digamos, que es sobre mi padre, que murió hace unos meses. Y que quiero hacer. Le estuve grabando durante muchos años entrevistas y tenemos mucho material todos los hermanos de lo típico, de cumpleaños, de tefelim, de fiestas y de no fiestas, y quiero hacer, hay una clave de documentalismo de ese tipo, biográfico y familiar, que también es muy interesante, y quiero hacer una especie de reflexión, espero que no me sea demasiado dura, sobre mi familia y sobre mi padre. Wow. Y luego hay un tema precioso, pero que te vas a implicar muchísimo, ¿no? Sí. Y luego hay otro documental que es sobre la guerra civil en Málaga. Yo creo que el documental también debe servir un poco para la memoria olvidada que tenemos de muchos acontecimientos. En Málaga, durante la guerra civil, hubo la salida de todos los republicanos cuando tomó los nacionales con los alemanes e italianos. Sí. Una salida en tromba de 100.000 personas huyendo, ¿no? Mujeres, niños, ancianos, hacia Almería andando y bombardeados por atrás por alemanes e italianos. Y a través de una serie de personajes también emblemáticos que hubo allí. Y ese es otro proyecto que tengo entre manos, ¿sí? Ajá. Por lo que nos cuentas y lo que sabemos de tu documental Melillenses, tu cine es una forma de luchar contra la ignorancia, la no comprensión y la intolerancia y el no conocerse, en Melilla o en cualquier otro sitio. Pues sí, de alguna manera sí. Creo que además son los valores que debe también, de alguna manera, el documental, ¿no? El documental es un cine, a diferencia del cine de ficción, que está más comprometido con la realidad, con la historia, con la memoria, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, que debe ser un poco los valores a los que tenga que atender preferentemente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Moisés Alama. Gracias a vosotros. En Radio Sefarad, la entrevista. Estos trabajos que estamos haciendo son novedosos desde el punto de vista que sepamos, no se han cantado nunca estas poesías. El cariño del personaje y el reconocimiento como hombre de la filosofía, de la ciencia, de las artes universal, era el motivo de recuperar esta poesía hispano-hebrea. Una vez más estamos en un mundo híbrido rico de tolerancia, de permisividad, donde los hombres sabios y los poetas eran valorados no por su religión, sino por su saber y su arte. Eduardo Paniagua y Jorge Rosenblum ilustran el universo y la época del gran sabio Maimónides a través de la música. Estos músicos e investigadores nos presentan en exclusiva su último trabajo, Maimónides, Edad de Oro en Sefarad y Al-Ándalus. Disfruten de la apasionante entrevista y de esta fascinante música. Bienvenidos oyentes a este espacio de entrevistas de Radio Sefarad. Hoy contamos con la presencia de Jorge Rosenblum, con quien ya tuvimos ocasión de charlar hace algunos meses, y con la presencia del señor Paniagua, uno de los más grandes músicos de música antigua del panorama actual. Bienvenidos. Venís a presentarnos en esta ocasión un disco interesantísimo titulado Maimónides, Edad de Oro de Sefarad en Al-Ándalus. Quería saber, Eduardo, ¿cuál es la intención de este disco? ¿Por qué se ha elegido a Maimónides como figura central? Bueno, es un tema que viene de lejos. Sin duda, Maimónides este año, con la efeméride del 800 aniversario de su muerte, era poder tener un altavoz singular y una atención en el público o en las instituciones que aceptaron un trabajo homenaje a este personaje, a este sabio medieval de tantísima importancia mundial.
Y él no solamente es nuestro mentor y el que encabeza como título el disco, sino que hemos rastreado hasta donde hemos llegado para intentar descubrir su faceta como poeta, que no hemos llegado a descubrir, que sin duda que la tuvo, su faceta como músico, que tampoco hay grandes datos, exceptuando sus elogios a la música como musicoterapia y no precisamente a la música religiosa. Pero sí, sobre todo, lo que significa el ambiente del tardío sefarad en Al-Ándalus, un poco antes de la dispersión y la expulsión dentro de Al-Ándalus de los judíos, no solo los judíos sino los cristianos en la época de los almohades. El cariño del personaje y el reconocimiento como hombre de la filosofía, de la ciencia, de las artes universal, era el que nos parecía adecuado encabezar el motivo de recuperar esta poesía hispano-hebrea cantada en hebreo en este momento final del siglo XII, principios del XIII, que es cuando él vive y desarrolla su trabajo. Existe una ardua investigación en cada disco, es decir, no son 4 músicos que se juntan a hacer música simplemente, o sea, estos son temas que rescatados de una tradición histórica, ¿no? Yo quería saber cómo elaboráis este disco, cómo se llega a elaborar desde la nada. Hay una cosa muy importante, estos trabajos que estamos haciendo en colaboración, yo con Jorge Rosenblum, son novedosos desde el punto de vista que sepamos, no se han cantado nunca estas poesías que están compuestas para ser cantadas, es decir, son formas literarias como asajas, copias de las de Al-Ándalus o obras religiosas que sabemos que se cantaron en su día pero que no se conservan con qué música. Esta aventura de poner música a los poemas antiguos sin componer, pero al mismo tiempo teniendo un criterio y haciendo de alguna manera arreglos, no como se entiende un arreglo a una canción moderna, sino buscando el contexto donde se crearon estas obras y haciendo lo que en su momento también se hacía, que era la técnica de la contrafacta o contrahechura, es decir, tomar las melodías contemporáneas de su momento y adaptarlas, los textos, a esas melodías. Luego el acierto en tomar las mejores melodías, las melodías del contexto sufí musulmán, las melodías tomadas del contexto cristiano que nos han llegado en los códices o en la tradición oral, y esas melodías que podemos sospechar que ya de por sí son contrafactas, es decir, que a lo mejor no son composiciones de los propios poetas del rey Alfonso el Sabio, sino que por el contexto, por el ritmo, por la forma de la melodía, intuimos que ya son tomadas de elementos anteriores o de canciones anteriores del trasfondo mediterráneo, son donde se puede juzgar si el trabajo tiene un acierto artístico y verídico dentro de lo que significa una tesis propuesta. Coger estos poetas, escoger los poemas, en el trabajo de Jorge de adaptación y de meter este idioma difícil y luego poderlo cantar junto con la instrumentación de la música andalusí de la época según lo que nos ha llegado por tradición oral y lo que podemos rastrear por los documentos, es en realidad, en definitiva, el trabajo que así contado, pues dices, pues vale, qué bien, ¿no? Pero realmente pero es casi un trabajo científico, no es tan sencillo. Y claro, no es un trabajo de composición, pero yo creo que es de supracomposición, porque tiene el elemento de composición, pero al mismo tiempo limitándote de no crear tú una música que tú firmarías como autor. Jorge, ¿nos podrías hablar un poquito de los temas de este disco? ¿Qué habéis incluido? Bueno, en principio uno de los desafíos de este disco en particular es que, como dijo antes Eduardo, la figura de Maimónides no está siempre asociada a la música. A veces incluso tiene algunas diatribas en contra de no hacer en la sinagoga música, tal como decían los Geonim o sabios de la época, por signo de penitencia de la destrucción del segundo templo. Entonces, en el caso de esta pieza, el Igdal, la presentamos con 2 músicas, ambas marroquíes, pero la primera es tangerina, del norte de África y de la parte, digamos, que siempre ha estado más conectada a Europa, y la otra es de la música basada en una música tradicional marroquí, y que a diferencia de otras piezas que luego vendrán, que son contrafactas que hemos tenido que hacer nosotros, estas melodías sí son originales, o sea, los judíos siguen cantando estos textos con estas melodías. Tenemos un tema bastante
desconcertante que se llama A ti, Señor, rogaré. Es un tema que está escrito en español antiguo. Es la típica canción con estrofas que de pronto uno descubre que es un acróstico, o sea que va, la primera estrofa empieza con la A, la segunda con la B, pero en vez de seguir en el orden lógico del alfabeto castellano o latino, pues en este caso se refiere al alfabeto hebreo y habla de penurias, de sufrimientos, de torturas, y entonces bueno, se descubre que a pesar de que es del siglo XV, que es antes de la expulsión y antes de la Inquisición, pues bien podría haber sido un poema escrito por un como violentado, obligado a la conversión. Y ese es un poco la novedad de este tema, que por supuesto es la primera vez que se canta y la primera vez que se le pone música que tengamos conocimiento. Realmente no se sabe de cuándo es, pero está datado más que en el siglo XV, a finales del siglo XIV. Lo estudió un romanista especialista en literatura, el señor Cid, y lo publicó, y de ahí lo estudiamos en unas revistas de investigación. Pero es una maravilla en el sentido de que ya de por sí, por el tema del acróstico hebreo, del alfabeto hebreo, y por el contenido y por algún nombre propio, pues sí, lo he identificado como una oración judía que no se quemó, no se perdió, porque se ha encontrado en una hoja dentro de un libro del siglo XVIII en un monasterio de Jerónimo, y un pliego suelto que quedó ahí inserto, y por eso pues no se destruyó, como me imagino que se destruiría casi toda la literatura que no se llevaron consigo los judíos. Luego el otro tema cantado en este disco es el Dror Ikra, que está basado en una poesía del marroquí de Fez, Dunash Ben Labrat, que fue uno de los que trajo a la península ibérica en la época del incipiente califato las normas de la nueva poesía hebrea, que estaban cogidas basadas en la poesía árabe de la época. Hay otro tema curioso de Moisés Ibn Ezra, que lo hemos llamado Aspamia, licor de España. Este es un poema dentro de una colección de poemas que se llama El libro del collar, que no es de carácter religioso, sino es más bien amoroso y lúdico. Una vez más, elogio, como tantas poesías andalusí, hacia el vino y hacia el disfrutar en un jardín. Y de hecho habla de eso, de el licor de España, llamando a España, curiosamente, no sefarad, sino Aspamia. La llama Aspamia en vez de llamarla sefarad o de otra manera, sí. Bueno, los otros temas que quedan es el Yoduja Rayonai de Israel Nahra, que a pesar de que es del siglo XVI, de Tzfat en Israel, de Safed, él es de los sefaradíes expulsados de la comunidad sefaradí expulsada que se asienta en Tzfat y empiezan a hacer esta secta mística alrededor del Zohar y la Kabbalah, y es una canción de Shabbat, el Yoduja Rayonai, muy también con una melodía que los judíos marroquíes aún conservan. Luego otra contrafacta, en este caso de Shmuel Anagid ibn Nagrela, que llegó a ser visir del rey Badis de Granada, y que en este caso es una canción amorosa, a pesar de que Anagid ha escrito poemas sobre guerra, sobre el amor, sobre los placeres, etcétera, etcétera. Y si no recuerdo mal, en el anterior disco vuestro, Morada del Corazón, también habíais incluido poemas de Negrela. También, porque Negrela es un poeta impresionante. Es que leyendo sus obras no te dejan indiferente ni en casi ningún poema. Y además estos que hemos cogido, concretamente Adam Aleji, que es colorado, con mejillas blancas, nos dejó mis ojos lloran por él, el estribillo es un tema amoroso. Como es una moasaja, es decir, la forma poética inventada en al-Ándalus, al final tiene su harcha también, es decir, su estrofa final, que está en mezcla de hebreo con árabe, igual que las moasajas. Las harchas finales de las moasajas árabes también incluyen palabras en el romance o castellano primitivo. El típico ya Habibi. Una vez más estamos en un mundo híbrido rico de tolerancia, de permisividad, donde los hombres sabios y los poetas eran valorados no por su religión, sino precisamente por su prestigio, era su saber y su arte en la poesía. No hay que recordar, ¿no?, la profunda amistad que hubo entre Maimónides y Averroes, por ejemplo, ¿no?, casi de hermanos.
En ese sentido, a la hora de elegir una poesía u otra, pues sí que nos interesaba mucho este mundo mezclado que da justificación al subtítulo del disco, es Edad de Oro de Sefarad en Al-Ándalus. No pensar, por supuesto, en Sefarad como la fuente de la música sefardí, ni siquiera pensar en el Sefarad de los judíos que se acaban instalando en los reinos cristianos ya en el siglo XIV, o 13, 14 y 15 antes de la expulsión de los reyes católicos, sino precisamente en ese apogeo literario y cultural que se dio cuando todavía la cultura dominante era la musulmana, pero que permitió crecer como un brote maravilloso esta rama judía que luego fecundó a otras muchas comunidades judías del mundo. Y que de ahí ese sueño de Sefarad se fundamenta, se sustenta en estos momentos creativos y no en la decadencia final, ¿no? Luego, solo por completar los temas cantados, porque también hay, entre medio de todos estos, hay varios temas instrumentales de la tradición, generalmente la tradición andalusí, pues hay otro tema de Shmuel Anagid Ben Nagrela, se llama Yud Kahelech, que vago cual caminante, y que también quise hacer allí una especie de homenaje indocumentado hacia la relación con el flamenco, que es imposible, pero que la temática de este poema en especial era muy flamenca y a mí me inspiró para componer una pequeña línea melódica muy cercana a ese tipo de improvisaciones con escalas de la época. Y por último, el último tema, que es también de Moshe Ibn Ezra, y es que es un tema casi, digamos, pedagógico, porque siempre hay una serie de preguntas que obtiene siempre la misma respuesta, que solo Dios es el que... La respuesta está ya en la pregunta, pero es el tipo de discurso judío, ¿no? Que tú haces una pregunta y ya sabes, sabiendo exactamente lo que te van a responder. Entonces, pues aquí, ¿quién es el Dios? ¿Quién es el que creó esto? ¿Quién es el que hizo posible aquello? Siempre es Dios. Pues aquí tienen este disco con la música como mensaje, con la historia como mensaje también. Es una maravilla, seguro que lo van a disfrutar. Está editado bajo el sello Neuma, que está dirigido por el señor Eduardo Paniagua también. Pues ya con todo lo que hemos dicho, estoy seguro que están deseosos de oír este disco. Repetimos, titulado Maimónides, Edad de Oro de Sefarad en Al-Ándalus, editado por la casa Neuma. Muchísimas gracias por haber venido. Esperamos y os deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. كتصف بنصاني كلي بعيني تدمع على بأترياخ بكلي بهولو يشمع سيار يزالا بلدا وزايدال زابلي في خيبالي من قبل يقلا كتصف عمري لو بقاري فيفيم أنا وين خال تهرق خيم إن خد يا خيري أحمد كت عادتنا كيم Utsuri humaka
שם נקבצו מרפא וחולי ובהם שסעה ליבי צבי בגדי בגילי כתמול נסעה צייר יצא אדם בלדה וצעידל זבילי פיחי בלי מגבל יקלה ברוך אשר ברא ביצעי בעין אופן אם זאת תקדיש כמר זאת דן בדין תפר תצפון פעליה כי קוד בתוך אפר שערו הנמצא זה כתוב עלי ספר אם אמוד נגדה תורבת הגבייה לבולי בעפעף תקרא ליבי איך אכיל לחילי אשר לא יקרא סך לי לבבים איזה מקום גאה לכל שיחי בעם ולזאת שיחי מאה שחתי וניפפי לה כאשר באה אך בחזותה אהב נפשי בהחבאה בנגדה בעבדה תרבה בעיניי בעמלי וגם לי תפצע אך אם דרר לי לא נרצע צייר יצאנה בלדה וצעידל זבילי פיחי בלי מגבל יקלה קמתי למרחוב לראות במנעמה ואתה עוד לצוד ליבי בטוב טעמה לי בני צ'יצודים אפרן בני אמה אמרה בטרם בו רגלי בתוך חרמה צייר יצאנה בלדה וצעידל זבילי פיחי בלי מגבל יקלה צייר יצאנה